Buenos días con todos, hoy es martes 28 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Cede el gobierno ante varios pedidos de la CONAIE, pero ¿cuánto invierte el Estado en subsidios y atención a la ruralidad? Esta última desatendida por décadas. ¿La fórmula del manejo económico se va a mantener? ¿Poca inversión? ¿Más ahorro? También Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, que también forma parte de la movilización y del diálogo con el gobierno. Los pedidos aumentaron. Hoy se retoman las reuniones y se espera un punto final a las protestas. Y más adelante, el constitucionalista Roberto López. El bloque de UNES busca destituir a Lasso invocando el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, por grave crisis política y conmoción interna. Según López, esto no aplica. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer dirigentes indígenas y de otras organizaciones se sentaron frente al ministro de Gobierno para dialogar mientras las movilizaciones continúan. Pese a que el gobierno accedió y derogará el decreto sobre política petrolera y modificará el de minería, ambas exigencias de la CONAIE, no hubo acuerdo sobre la reducción del precio de los combustibles. Además, las organizaciones hicieron nuevas exigencias. Finalmente lograron sentarse en la mesa representantes del gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE. Esto en medio de la expectativa de cientos de manifestantes de la Amazonía que se apostaron afuera del Colegio Matobelle, sede de este diálogo. Una vez adentro, representantes de las funciones del Estado y al menos 50 dirigentes indígenas de diversas provincias escucharon las intervenciones de la dirigencia. 40 centavos al precio del diésel. Esa es nuestra propuesta original. Hemos dicho de $1.90 baje a $1.50, de $2.55 baje a $2.10. El ministro de Gobierno, delegado del presidente Guillermo Lasso en la mesa, acentuó que el Ejecutivo ya había dado respuesta mediante decretos a los puntos que consideraban como los más viables de sus demandas. Estamos conscientes de que hay problemas y causas profundas que son las que han dado forma a estas movilizaciones y a estas manifestaciones. Pero también hemos respondido. Y esa respuesta la he puntualizado. Y está consignada en 4 decretos. Sin embargo, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, sostuvo que son insuficientes, aunque aceptó que hay temas como los de la renegociación de las deudas en el sistema financiero con la banca pública y privada que podrían esperar. Otros, dijo, debían resolverse de forma inmediata. El primero es sobre la reducción del precio de combustible en 40 centavos y no a los 10 que estableció el Ejecutivo mediante decreto. Además, la derogatoria de los decretos 151 y 95, que tienen que ver con la minería y temas hidrocarburíferos. Las respuestas llegaron luego de un receso y una espera que por momentos se volvía incómoda. Ayer el ministro Francisco Jiménez aseguró haber conversado con el presidente. Aceptamos la derogatoria del decreto número 95. En relación con el 151, aceptamos introducir criterios para la actividad minera. Lamento decir que no hemos encontrado un mecanismo que nos permita aumentar el subsidio que ya se otorgó de 10 centavos y de 10 centavos. Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar una propuesta de subsidio focalizado por parte de ustedes. A lo que la CONAIE contestó de inmediato. Me parece indignante que la propuesta, en lugar de recibirla, nos pretendan trasladar a nosotros. Si es que ustedes han cerrado en este punto y nosotros tenemos que decidir también, entonces este punto no se puede, en este caso, avanzar. Jiménez explicó que son puntos que nuevamente deben ser analizados de forma técnica, por lo que les pidió tiempo. Es así que acordaron que los diálogos concluirán este martes en el mismo lugar y por pedido del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a las 9 de la mañana. Lo que hoy se resuelva será definitivo para poner fin a las paralizaciones que hoy cumplen su 16º día. Y de última hora, mucha atención. Esta madrugada manifestantes
atentaron contra un convoy en la ruta Xuxufindi-Puerto Providencia que custodiaba tanqueros de combustibles que se dirigían hacia el bloque ITT. Un militar falleció con heridas de perdigones y varios resultaron heridos. Y bueno, el país asistió ayer a una jornada de diálogo donde el gobierno ha terminado cediendo prácticamente a todas las peticiones del movimiento indígena. Y ante esto la pregunta que surge es, ¿por qué se demoraron tanto si de todas maneras iban a acceder a los pedidos? Le trasladamos la inquietud al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Yo creo que más allá de pensarlo como una demora, creo que el gobierno nacional ha sido receptivo, tolerante, ha entendido claramente que una política pública no está escrita en piedra. Y en ese contexto, Lenin, lo que hemos hecho es ser flexibles ante un clamor ciudadano y hemos buscado los mecanismos para que esa mediación tome un efecto para devolverle la normalidad al Ecuador. Pudieron ser flexibles antes, ministro, porque si tomaban estas decisiones, si iban a ceder a final de cuentas, cedían al día 1, se ahorraban decenas o centenas de millones de dólares en pérdidas económicas, heridos, personas que han fallecido, bienes públicos y privados que han sido vandalizados, en fin, un sinnúmero de cosas que usted bien conoce. Mire, Lenin, los procesos de negociación toman su tiempo. Nosotros fuimos los primeros predispuestos para que esto de aquí tome una realidad tangible para el Ecuador. Estuvimos llamando permanentemente a un diálogo. Es la primera vez que sentamos en un diálogo a las dos partes, pero que sea de manera tangible, eficiente, eficaz. Sin perjuicio de ello, no es la primera vez, ministro, ya se ha sentado en 4 ocasiones anteriores y precisamente una de las cosas que reclama la CONAIE es que el diálogo no ha dado resultados. Mire, Lenin, lo que pasa es que cuando existe, de un lado, no diálogo sin imposiciones, uno tiene que también precautelar la institucionalidad y las finanzas públicas del país. El presidente el pasado 17 de junio, no digamos que es ahora, el 17 de junio tomó grandes medidas que tuvieron un impacto significativo en el presupuesto del Estado ecuatoriano, casi 400 millones de dólares. Incrementó el bono de desarrollo humano con un impacto de 60 millones de dólares aproximadamente, el subsidio a la URIA con casi 30 millones de dólares de impacto presupuestario y así sucesivamente con los créditos de desarrollo humano, con el crédito al 1% y hasta 30 años plazo en el sector público, la eliminación y la condonación de créditos de hasta $3.000 en la banca pública. No han sido poca cosa lo que con tiempo, con antelación, el pasado 17 de junio, el presidente ha puesto en el tapete de la negociación. Esto ha venido derivándose por posiciones en cierta forma radicales de un punto de vista, pero que ayer se dio una luz de esperanzas para el Ecuador. Yo creo que se ha derogado el decreto 95, se ha aceptado la modificación del 191 que tienen que ver con el tema petrolero y minero respectivamente, lo cual muestra nuevamente que el Estado ecuatoriano está abierto, pero tiene que existir del otro lado también una actitud de disminuir los grandes males que hoy le pasa al Ecuador. Usted dio una noticia, para mi manera de ver, perversa, inhumana, en el momento en que se ataca un convoy que está precautelando para poder realizar el suministro a las diferentes provincias. Mi ciudad de Cuenca, mi provincia de La Suay, se encuentra aislada, en la cual tuvimos que apartar de un lado al otro acciones humanitarias para que se pueda viabilizar la entrega de oxígeno a los hospitales. Hoy por hoy, no solamente los sectores productivos están complicados, Lenin, hay que hablar de los sectores vulnerables. Nuestra cartera de Estado no ha podido dar atención a los adultos mayores de la Sierra Centro. Y sobre eso le quiero preguntar, ministro, porque se ha impuesto la narrativa de un abandono absoluto al sector rural. Un país acostumbrado a vivir en estado de propaganda pasó de repente al silencio absoluto y entiende que no se ha hecho nada. Su ministerio, ¿qué gestiones ha realizado? ¿Cuánto ha invertido en las zonas rurales? Mire, Lenin, nosotros tenemos un presupuesto para política social de 1.635 millones de dólares. ¿Cuánto se ha ejecutado? De ello, 1.200 millones de dólares están en transferencias monetarias o los denominados bonos. Nosotros damos atención al sector indígena del Ecuador, a 270.000 hermanos indígenas que se sirven o, digamos, forman parte del servicio social que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 175
$47 millones se destina exclusivamente a esta zona. No se ha desatendido. Se llevó adelante un programa que creo que es único en la historia del país, un programa para disminuir la desnutrición crónica infantil. Usted, Lenin, ecuatorianos, han visto que eso esté dentro de la agenda, en donde además la mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil está en la Sierra Centro, 42% en Tungurahua, 36% en Chimborazo, 35% en Cotopaxi, en donde nuestros niños de 0 a 5 años sufren desnutrición crónica infantil. El Estado ecuatoriano ha destinado $60 millones para entregar a 85.000 madres gestantes y madres de 0 a 45 días en este lamentable hecho que fue un descuido de años, de décadas, y que hoy nos ubica en el segundo país de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, Ministro, por encima de Venezuela. Esa es una realidad de una política social y de Estado que no la están reclamando y que debería formar parte de la agenda de discusión. ¿Pero se pudo hacer más? A estas alturas del partido, ¿reconocen quizás en el gobierno como un error el haber apostado todo al ajuste de las finanzas públicas en lugar de haber hecho un ejercicio más equilibrado con los dineros del Estado? Siempre una situación como la que hemos vivido nos lleva a hacer una retrospección, una retroalimentación. Es probable que necesitemos, digamos, se ha discutido al interior del gobierno que necesitamos hacer un redireccionamiento en cuanto a política pública, siendo receptivos, insisto, siendo de aquellos gobiernos que no entendemos que aquella política pública esté escrita en piedra. Pero yo le debo mencionar, Lenin, que para nosotros ha sido muy significativo la política social. Se incrementó el presupuesto consolidado en educación por encima de los $540 millones. Eso no se ha discutido. Nosotros mantuvimos, es más, incrementamos en casi 78.000 nuevos núcleos familiares que son beneficiarios del bono de desarrollo humano y concomitantemente beneficiarios del crédito de desarrollo humano. Hemos creado ciudades inclusivas y ferias del encuentro en donde se comercializa los emprendimientos que, dicho sea de paso, están paralizados. No tiene idea la cantidad de llamadas de las emprendedoras de los sectores rurales de nuestro país que urgen que se vuelvan a reactivar las ferias del encuentro para comercializar sus productos y mejorar su calidad de vida. Es cierto, falta mucho, hay mucho por hacer. Llevamos 12 meses y más en el gobierno nacional, en el gobierno del presidente Lasso. Hay que trabajar en ello, estamos predispuestos, pero el bono de desarrollo humano, el bono nutricional son temas tangibles, son temas, un hecho que fue anunciado por el presidente inclusive el 24 de mayo pasado. Ahora la pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata para atender estas últimas decisiones del régimen? ¿Hay algo que se va a dejar de hacer? ¿Cuáles son los presupuestos que se van a ajustar? ¿O es que siempre hubo dinero y sencillamente no se lo quería gastar? Parto por lo último, jamás, nunca estaríamos en un papel de tener recursos y no querer distribuirlo desde la perspectiva social. Por el contrario, la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas ha sido un referente de este gobierno. Así lo haremos. El presidente Lasso, que lidera el país, que nos lidera el gabinete, suele decir, las épocas de crisis son las que más nos sobresalen las buenas voluntades y la actitud de servicio al país. No habrá carga impositiva, si eso quiere escuchar Lenin, indudablemente. Vamos a hacer una reforma presupuestaria, buscar alternativas internacionales. Cuando uno elige un presidente y este presidente designa ministros de Estado, no es para que administremos los recursos que existen, se designa y se elige líderes y lideresas para que busquemos recursos alternativos. En el mundo existen recursos, el presidente lo dijo en campaña y lo manifiesta ahora, hay que llevar más al Ecuador al mundo y traer al mundo al Ecuador. Existen recursos no reembolsables que pueden suplementar en cierta forma programas recurrentes de inversión social y que los recursos existentes vayan a dar cobertura a lo que hoy nos hemos comprometido. No habrá impacto impositivo, pero para nosotros es fundamental dar cobertura de esos grandes problemas de la sociedad que se ha comprometido el gobierno. Pero esperamos también que desde el otro lado exista sensatez por el bienestar y la paz del Ecuador. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, gracias por acompañarnos, Esteban, aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, gracias. Y al volver, Gary Espinosa, el presidente de la FENOCIN. Las movilizaciones apretaron al gobierno, que ha cedido en varios de sus pedidos. Hoy vuelven a la mesa y se espera que concluyan las protestas. Más adelante, el doctor Roberto López, constitucionalista, quien sostiene que no aplica destituir a Lasso
amparados en el artículo 130 de la Constitución. Y también no se despegue de nuestra sintonía porque Jacqueline Rodas desde la Basílica nos va a tener información actualizada sobre los preparativos de esta nueva jornada de diálogos. Ya volvemos. 7:12 y vamos a hacer contacto directo con Jacqueline Rodas, quien se encuentra en la Plaza Grande. Corregimos, en la Plaza Grande. Jacqueline, ¿cuál es el ambiente que se vive allí? ¿Qué información de última hora se ha generado previo a una nueva jornada de diálogos? Buenos días. Lenin y amigos, buenos días. Vinimos hasta acá, hasta los alrededores del Palacio de Gobierno en el Centro Histórico, porque antes de la jornada de diálogos prevista para las 9 de la mañana, también se prevé que salga la marcha indígena desde la Universidad Central hasta acá, hasta el Centro Histórico. Más o menos como se dio ayer, que fue pacífica, esperamos que hoy también sea así. Recorrieron el centro norte de Quito, los alrededores del Centro Histórico, y un grupo se quedó en la Basílica, donde a partir de las 9 va a ser la segunda jornada de diálogos, y otro se fue al ágora de la Casa de la Cultura a escuchar las conversaciones que se dieron ayer. Está previsto que hoy más o menos se dé de forma similar, y recordemos cuáles son los puntos que quedan pendientes. Está previsto que el gobierno traiga respuestas sobre el decreto 151, que es el que piden el movimiento indígena que sea derogado, tiene que ver con la política minera. Sin embargo, el ministro hasta ayer dijo que lo que va es a reformar. Conocemos que se quedaron trabajando el gobierno hasta altas horas de la noche. Aquí ya hay movimiento de militares y policías que están resguardando las inmediaciones del Palacio de Carondelet, toda vez que está previsto que venga la marcha. El otro punto que está pendiente y que traerá respuestas del gobierno es el del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís, al diésel, que se ha rebajado en 10 centavos, pero el movimiento indígena pide que sea más. Y además trajeron, recordemos, ayer en la noche nuevos pedidos. Leonidas Diz además pedía la salida del ministro de Gobierno y que no se criminalice a los manifestantes durante esta jornada del paro nacional. De acá nos dirigimos ya a la Basílica para ver cómo se va a dar, cómo van a empezar esta segunda jornada de diálogos, Lenin. En el país mucha expectativa sobre que se llegue a acuerdos. Sin ninguna duda, todo el país a la expectativa. Gracias a Jacqueline Rodas por este completo informe desde el exterior de la Casa de Gobierno. Y en pocas horas, sí, se retoma el diálogo entre el régimen y las organizaciones sociales que plegaron a las movilizaciones durante los últimos 16 días. ¿Cuáles son los avances? Pero sobre todo, ¿qué tan cerca está el país de salir del bloqueo en el que se encuentra? Lo vamos a conversar con Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Gary, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenin, y gracias a Ecoavisa por permitirme, dirigirme a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano, y en especial a nuestros compañeros de las organizaciones que estamos en lucha, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, aclarando, a la ciudadanía que este paro no es solo de la CONAIE, este paro es de la FENOCIN, este paro es de la FEINE, este paro es de las organizaciones en unidad, que hemos consensuado estos 10 puntos mínimos, que no solo son esos, sino que hay muchos otras exigencias que tenemos cada una de las organizaciones de manera específica. Por ejemplo, en estos 10 puntos no están lo que tiene que ver con los conflictos de tierra que tenemos en cada uno de los territorios. Eso es parte de la propuesta de la FENOCIN, entre otros, por ejemplo, el hecho de que nos devuelvan el gobierno nacional saneada la casa que nos entregó el gobierno anterior en comodato. Y nosotros, por ejemplo, como FENOCIN hemos planteado hace 6 años al gobierno anterior, el compañero presidente Santos Villamar presentó la iniciativa de que se condonen las deudas a los deudores de la banca pública. Esto fue a través de una iniciativa del gobierno nacional, del gobierno del presidente Lasso, se presentó una iniciativa de ley que se aprobó a finales de noviembre. Es decir, la condonación de la deuda de la banca pública está aprobada hasta $10.000 según la ley que el señor presidente Lasso. Sin embargo, el señor presidente Lasso no le da la gana de emitir el decreto correspondiente para que se beneficien los deudores de esta banca pública. Gary. Ahora nos sale que solo son 3.000 cuando la ley dice 10.000. O sea, ahí hay
una situación de pisotear la ley, o sea, no cumplir con la ley que aprobó la Asamblea Nacional. Gary, según Leonidas Giza, la noche de ayer decía que faltan 2 puntos de los 10 originalmente planteados. Alcanzar el 80% de lo requerido en una primera reunión no es precisamente un resultado negativo. Las cosas, ¿usted podría decir que van por buen camino? No, señor, o sea, no, esos 2 puntos son los que realmente posesiona un poco más los compañeros de la CONAIE, en la cual nosotros respaldamos y estamos de acuerdo. Sin embargo, el punto lo estoy diciendo, el punto de la condonación de la deuda no está considerado. Solo el presidente dice $3.000, debe de ampliar hasta $10.000 también. La flexibilización de los requisitos de los créditos, el hecho también de que se considere que estamos todavía en el decenio de los pueblos afroecuatorianos, y los afroecuatorianos presentamos también demandas el año pasado al presidente de la República a través de los compañeros del CUPA, de la organización CUPA, y que estamos, digamos, allí apoyando esos procesos de pedido de que se atiendan a los afroecuatorianos de este país que no han sido, digamos, atendidos durante toda esta época democrática. Esta situación también es que nosotros creemos que el presidente de la República, el gobierno nacional debe atender, porque el gobierno nacional o los gobiernos, estos 42 años de vida democrática, solo han vivido para hacer salvatajes a las grandes empresas, a los grandes bancos. Sin embargo, a nosotros los agricultores no ha habido, digamos, esa sensibilidad para atender nuestras demandas. Durante la jornada de ayer rechazaron ustedes en la mesa de diálogo la represión policial, los excesos cometidos que deben investigarse sin duda y deben ser sancionados quienes los hayan cometido. Pero ¿por qué no dijeron nada sobre los actos de violencia que acompañaron no pocas manifestaciones? El ingreso a las florícolas, el ataque armado al convoy del ejército, el que ocurrió en San Antonio de Pichincha y el que ocurrió la madrugada de ayer también en el oriente ecuatoriano. No rechazaron la contaminación del agua en Ambato, no han dicho nada sobre los ataques con explosivos a la policía que deja 218 heridos. ¿Hacemos como que eso nunca pasó? Indudablemente que eso pasó, pero nosotros no tenemos la culpa de esa situación. ¿De quién es la culpa? Usted sabe que el país tiene una situación de inseguridad total, o sea, no se puede vivir el problema de vandalismo, el problema de infiltrados, el problema de la inseguridad es realmente campante, el problema en el caso de Esmeraldas, por ejemplo, los negocios están cerrados casi en un 50% por esta situación de la inseguridad. O sea, no se puede vivir ya en tranquilidad. Y a lo mejor la situación de la delincuencia aprovecha estos hechos para meterse, infiltrarse y deslegitimar, digamos, a los manifestantes que estamos en esta lucha. Gary, si se han sido infiltrados, si han sido delincuentes los que cometieron estos actos de vandalismo, ¿coincidirá usted conmigo en que no cabe pedir entonces perdón y olvido para quienes han incurrido en esos actos, no? Yo creo que si alguien ha actuado de manera, digamos, de agresión en un acto delincuencial, debe ser procesado de acuerdo a lo que dice la ley. Pero en el caso de nosotros, los manifestantes que hemos estado en un acto pacífico, en una lucha de exigencia al gobierno nacional, nosotros no creemos que debe de judicializarse como efectivamente estamos judicializados de parte de la Fiscalía. Nosotros creemos que deben de respetar, digamos, nuestra lucha que está en el marco de la Constitución, en las exigencias históricas que tiene, digamos, el movimiento rural, que en definitiva no ha sido atendido, los indígenas, los campesinos, los negros, los montubios, no han sido atendidos en estos 42 años de vida democrática. Más bien ha habido solamente sensibilidad para salvar a los bancos y las empresas y más no, digamos, a los pequeños productores. Es decir, que el gobierno nacional debe de cambiar su política y debe de volcar todos sus esfuerzos para posesionar a la matriz productiva de la producción agropecuaria de este país, porque si no, este país se va a convertir en el Venezuela por el asunto que tenemos que importar la mayoría de alimentos. En este momento nosotros estamos produciendo, somos autosuficientes en la mayoría de los productos para alimentar al pueblo ecuatoriano. Imagínese usted el caso del aceite de palma. Las palmeras, ya más de 8
8.000 hectáreas se están muriendo en el caso de San Lorenzo y Esmeralda, y no hay ministro de Agricultura que diga nada para salvar a estos cultivos de palma, para tener esa materia prima, para que el aceite esté garantizado, la producción de aceite comestible para el Ecuador. Y que el diálogo dé resultados, el país ya no aguanta más. No aguanta más el sector rural, no aguantan más las ciudades tampoco, el vandalismo, el desabastecimiento, que reine finalmente la paz. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, gracias por acompañarnos, Gary, esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, don Lenny, gracias a Ecuavisa por esta oportunidad. Gracias a usted. Y volvemos con el doctor Roberto López, constitucionalista, quien considera que la fórmula con la que se busca destituir a Guillermo Lasso de la presidencia no procede. Los motivos al volver. En la Asamblea Nacional hay un proceso en marcha que busca la destitución de Guillermo Lasso. El artículo que se invoca es el 130 de la Constitución, que en su numeral segundo señala que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿realmente procede? Se lo preguntamos a Roberto López, constitucionalista. Doctor López, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenín, gracias por la invitación. Como dice la causal del 130, es grave crisis política y conmoción interna, es decir, conjunción copulativa, no disyuntiva. Tienen que presentarse las dos al mismo tiempo. ¿Pero quién determina que eso existe? ¿Cuándo se determina y bajo qué parámetros se fija? Ayer he visto al presidente del Congreso sentado en esta misma silla diciendo que él es abogado, ¿no? La ciencia del derecho y la historia hace 3.000 años, 10 siglos antes de Cristo, definió política como la acción de gobernar. Política es gobierno. Si me ayudan con la claqueta, este diccionario que tengo aquí y que van a poner en este momento, dice que una manifestación, que un acto político es un acto de gobierno. He traído este diccionario porque este es el que hay en la Asamblea. Cuando yo era director jurídico, me metí a buscar los libros para estudiarlos y encontré exactamente este mismo libro, ¿ya? Entonces, si un acto político es un acto de gobierno, una crisis política es una crisis de gobierno. Hasta un niño lo entiende, ¿ya? Y lo encuentra en Google. Si usted pone política en Google, encuentra que es la acción de gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿existe una crisis de gobierno? El presidente de la República está gobernando el país, todas las autoridades de gobierno, Contralor, Procurador, Fiscal General, Cortes, la misma Asamblea, cuya función es política de gobierno, está gobernando. No hay crisis política. No hay crisis política. Entonces, ahí ¿y conmoción social? Parcial. Mire, una conmoción social es la que se dio cuando hubo el congelamiento bancario, donde usted tenía a todo el país pateando las puertas de los bancos para retirar sus depósitos. Eso no se está repitiendo hoy día. Hay una conmoción focalizada en la capital, en Quito y en otras ciudades, pero es totalmente, es parcial, ¿ya? Pero, a ver, el punto es que si no hay crisis política, porque usted leyó el artículo, que tiene que haber crisis política, crisis de gobierno, y no la hay, y conmoción interna, el pedido de enjuiciar al presidente debió haber sido rechazado por este señor que se ha sentado aquí diciendo que es abogado. Entonces, doctor, si no se cumplen con las causales invocadas por el bloque correísta, el procedimiento que se está desarrollando es nulo. No solamente que es nulo, sino que no produce efectos jurídicos. Si me ayudan con el artículo 424 de la Constitución, establece que todo aquello que, por favor, la claqueta, que todo aquello que vulnera, que violenta, que contraviene la Constitución, carece de eficacia jurídica, es decir, no produce efectos. ¿Cuál será la acción que debe adoptar el gobierno después? Si lo llegan a destituir. Si lo llegan a destituir, simplemente ignorar. ¿Por qué? Porque la misma Constitución es la que resuelve el problema. Si no estuviera en la Constitución esta carencia de efectos, pues habría que acatarla. Pero si se ha invocado, mire, es tan simple como... usted dice, la Asamblea lo destituye a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso dice, y a mí qué me importa, ahí quedan. Ahí se quedan, ¿sabes? Pueden decir misa, pueden decir el pronóstico del tiempo o pueden destituirme. Pero para hacerlo tienen que ajustarse a la Constitución. Mire, le voy a poner un ejemplo ridículo. Si la Constitución dijera que se puede destituir al presidente por irse a la Luna y el presidente se va a Salinas y le inician un proceso por irse a Salinas, no lo pueden destituir porque no se fue a la Luna. Entonces, si no hay
crisis política, crisis de gobierno, porque el presidente Lasso está sentado gobernando, pues simplemente la destitución no produce efectos. No porque lo diga Roberto López, porque lo dice la Constitución. Doctor, ¿no es un riesgo demasiado alto el apostar a la inejecutabilidad de una eventual destitución cuando el presidente podría aplicar el 148 y mandar a los golpistas a su casa? Ese es un riesgo mayor, porque el 148 dice literalmente que en 7 días hay que convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias, con una fiscalía y un consejo electoral que no llamaron al señor Arauz a ser investigado por los aportes ilícitos de campaña del ELN, Ejército de Liberación. Yo no me correría ese riesgo, es un riesgo demasiado alto, porque además el gobierno tiene un desgaste político de gobierno durante todo este trayecto, y entonces exponerlo a una elección carece de sentido lógico incluso. ¿Ya? ¿Por qué en su artículo, doctor López, publicado en Diario Expreso y titulado "No hay crisis política", señala usted que todo esto se trata de una conmoción belga? ¿A qué se refiere? Porque todos sabemos quién está detrás de esto. Mire, cuando hablamos de una crisis de gobierno, por ejemplo, como la que sucedió cuando Maguad abandonó el cargo, preparábamos la resolución declarando abandonar el cargo. Yo era el director de asesoría jurídica del Congreso, pero esa noche se estaban proclamando junta de gobierno, crisis política, crisis de gobierno, 3 personas, el doctor Carlos Solórzano, el señor Antonio Vargas y un general Mendoza, me parece, ¿no verdad? Y al día siguiente hicimos un congreso en Guayaquil para viabilizar la sucesión presidencial del doctor Noboa. Teníamos un 5º presidente en menos de 24 horas. Esa crisis ocurrió por efecto de las circunstancias, del abandono del cargo, de la Junta Provisoria, estos señores que se proclamaron presidentes, el presidente Noboa que tenía que suceder, pero no fue programada por nadie. Aquí usted ve, porque no es más que repetir los hechos revisar lo que sucedió en el Octubre Negro y ver que es exactamente la misma hoja de ruta. Es creada desde Bélgica, porque alguien que tiene interés en regresar al gobierno, que está desesperado porque el señor Assange está saliendo de Londres a cantar todo lo que tiene que cantar en Estados Unidos, y el señor quiere volver acá porque de aquí no se lo puede extraditar porque está prohibido por la Constitución. Eso es todo. Roberto López, constitucionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Contacto. A usted, Lenin, un saludo al público. Y aquí terminamos las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en La Comunidad. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan un buen día.